Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net. Vamos a tratar de abarcar estos 6 puntos. En nuestro formulario de caja ventas he agregado muchas funcionalidades. He hecho algunas modificaciones al formulario. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar dos campos más, uno que corresponde al descuento, otro corresponde al stock. Es necesario agregar todos estos campos, ya que en una venta, además de tener impuesto, que es lo que vimos en el capítulo anterior, es probable que algún producto tenga descuento y también es importante que validemos el stock. En nuestro carrito de compras he agregado dos botones más, uno de agregar, que aquí tiene un signo más, y uno de restar, que tiene el botón del signo menos. Se me complicaba editar este campo para cuando requieran más de un producto. Una solución simple era agregar el mismo producto cuantas veces fuera necesario. Pero se me hizo un poco complicado ya que tendríamos muchos registros cuando la venta de un solo producto fuera con una cantidad mayor. Entonces lo que opté fue mejor agregar un botón a manera de que vamos sumando los productos. Esto fue necesario actualizar este dato, el total de los productos, actualizar el total de la venta, el total del descuento en caso de que tenga descuento y también el impuesto. Todo esto es necesario más que nada para que sea fácil de usar este módulo, esta opción, y en un momento dado, si requieren eliminar, de igual manera ir eliminando a manera de que estas cantidades queden correctamente elaboradas. Aquí no estoy permitiendo restar más de uno. Cuando llega al tope de uno se detiene, ya no, por más que demos clic en este botón, no resta, no deja en cero. Si queremos eliminar el producto, ya existe el botón para eliminar ese producto. Estas son una de las validaciones que honestamente sí me costaron bastante elaborarla, ya que son muchas validaciones, pruebas y pruebas y pruebas para que salga correctamente. Sobre todo estas cantidades y la funcionalidad de estos botones, aumentar, disminuir y que quede correctamente. Además, aquí debemos de llegar al tope. Por ejemplo, este producto tiene un stock de 20. Entonces, la idea es que también validemos ese stock. Si llegamos a 20, no permitir pasar. Entonces, si vemos aquí nos muestra el mensaje, no se puede agregar más productos, excede el stock. Esa es otra de las validaciones. Mediante código sí tenemos que ver la forma de hacer todas estas validaciones que implica, la verdad, mucho tacto para poder identificar esos topes, como en este caso, igual al disminuir para que también se pueda hacer correctamente. Por ejemplo, aquí tenemos 14 y si decidimos eliminarlo, estas deben de quedar en ceros. Aquí nos quedó con un signo menos, que creo que no hay ningún problema. Si damos a agregar nuevamente, se hace correctamente estos datos. Esos son algunos de los cambios que vamos a encontrar. Otra cosa es, ya he agregado el campo de cliente que lo sugirieron también en el capítulo anterior y en capítulos anteriores.
Actualmente no tiene la funcionalidad porque no hemos desarrollado nuestra opción de clientes y proveedores, pero ya tenemos contemplado ese campo a manera de que cuando tengamos ya clientes registrados, vamos a poder buscar aquí nuestro cliente. Otra cosa que he agregado es la forma de pago. Por ejemplo, si decidimos pagar en efectivo, al escribir una cantidad, automáticamente se escribe en esta parte y eh, debemos de validar este cambio. Por ejemplo, si aquí en lugar de 250 escribimos 370, entonces aquí nos dice que debemos de dar un cambio de 550. Por el contrario, si aquí recibimos en efectivo 200 y en crédito recibimos 100, se va sumando en esta cantidad a pagar la suma de estos dos conceptos. Si en tarjeta eh, ponemos el resto, 64.50, llegamos, perdón, aquí escribí mal, sería 64.50. Con esto llegamos al total del pago, del total de la venta. Con eso ya podríamos cerrar nuestra compra. Todavía no tiene funcionalidad este campo. Sí pone en cero en señal de que se realizó la venta. Este botón me falta todavía darle más funcionalidades porque aquí tendría que validar que todos los datos estén correctos y que también guarde en la tabla. Esa funcionalidad la voy a dejar para un siguiente capítulo porque implica también hacer más validaciones. Voy a tratar de explicar todo lo que he hecho. No sé si quede en un solo capítulo, es probable que quede en dos, pero vamos a tratar de avanzar un poco con este proyecto. Vamos a ver nuestro formulario. Como primer punto, aquí he comentado que se ha agregado en el formulario producto el campo descuento. Entonces vamos a abrir nuestro formulario que lo tenemos en almacén y nuestro formulario de producto le hemos agregado este campo que se llama descuento. Ese campo no lo había considerado cuando desarrollamos este formulario. Es importante que lo consideremos porque si vamos a poner un producto en descuento, es importante que aquí establezcamos ese porcentaje. Este campo descuento también lo he agregado en nuestro formulario de caja ventas. Además, he agregado el campo stock. Si vemos el formulario, les comentaba, he agregado este que se llama TXT descuento 1. Recuerden que estos campos lo he agregado de tal manera que se nos facilite hacer los siguientes. En el siguiente vamos a encontrar que se llama TXT descuento 2 y así sucesivamente. El siguiente, que es el stock, es importante que también aquí controlemos nuestro stock a manera de que no podamos hacer una venta que rebase el stock y nos previena, perdón, nos prevenga cuando intentemos hacer una venta con una cantidad mayor al stock. De igual manera, aquí vamos a encontrar con el nombre del campo TXT stock 1, TXT stock 2, TXT stock 3 y así sucesivamente. Estos cambios nos ha obligado a modificar nuestra consulta de productos por categoría. Estando posicionado en este Data Grid View, vamos a irnos al evento click. Aquí he modificado totalmente este paso o esta consulta.
ya que con los nuevos campos implica modificar la consulta. Aquí vamos a observar que vamos a agregar la consulta de el descuento y la existencia para que nos traigamos ese dato de nuestra tabla. De igual manera, en nuestra tabla de la base de datos he agregado ese campo. Es importante que lo agreguen para que igualmente no nos da error. Este lo vamos a encontrar en esta posición. Después de la fecha de caducidad, ahí he agregado el descuento, a manera de que cuando agreguen ese campo aquí con modificar, lo posicionen aquí, después de caducidad. Lo he agregado con un tipo de dato integer. Y en la tabla, en el dato, lo he llenado con 0, a excepción de este producto que le he aplicado un descuento del 10% por las pruebas que he estado haciendo. Este también nos obliga a hacer otro cambio. Bueno, voy a terminar de explicar este cambio porque también en la opción de productos, en los procedimientos, ahí es necesario hacer cambios para que les quede completo este cambio que debemos implementar en nuestros códigos. Vamos a ver, voy a hacer más grande este código para que se aprecie mejor. A partir de aquí he modificado, por favor, revisen su código que tienen actualmente hasta el capítulo anterior con el que tenemos actualmente, porque he hecho estos cambios. He agregado ese cambio, ese campo de descuento, aquí lo tenemos, y he agregado este de TXT stock, a manera de que cuando hagamos la consulta general de todos los productos, cuando seleccionemos aquí una categoría, estos campos también se llenen en caso del descuento, que es este campo que tenga datos si el producto está en descuento. Para eso son estos dos campos que he agregado, el TXT descuento 1 y TXT descuento 2. Recuerden, este lo debemos de replicar en los demás, TXT descuento 2, TXT descuento, TXT stock 2. Esos son los cambios que vamos a observar. Este no ha sufrido ningún cambio. Aquí es el producto 2, el producto 3 y así sucesivamente. Ahora sí vamos a ver los cambios que vamos a encontrar en nuestro producto. Vamos a abrir nuestro formulario de almacén en el de producto. En esta parte, uno de los cambios que vamos a observar es esta consulta. Aquí debemos de agregar el descuento. Aquí lo tenemos. Recuerden que debe de ir en la posición en que está en nuestra tabla. Recordemos que está en la posición posterior a caducidad. De la misma forma debemos hacer nuestra consulta. Después de caducidad debemos de agregar ese campo de descuento. Este es uno de los cambios que vamos a observar. Y de esta manera se llena nuestro Data Grid View, que es el que tenemos aquí. Este también sufre un cambio.
En este vamos a irnos al evento, el evento click. Aquí vamos a observar que agregamos este campo descuento después del campo caducidad. Este orden no se debe alterar, debe continuar con ese orden. En el anterior tenía la posición eh, a partir de este campo se renumera las demás posiciones, ya que este lo tenía este campo, el campo txt info producto. Ahora debemos de renombrarlo con el 14 y el siguiente con el 15, así como lo vemos aquí, porque agregamos este campo de descuento. Debemos de agregarlo de esta forma como lo vemos aquí en el código. De esa forma vamos a modificar este formulario. También en el botón guardar, en el evento clic, también debemos de guardar ese dato. En esta consulta debemos de agregar el campo que agregamos. Aquí lo tenemos, descuento, después de caducidad. En el botón modificar también agregamos ese cambio. Ese lo vamos a observar en esta consulta. Aquí vamos a agregar después de existencia, perdón, después de caducidad. Vamos a observarlo aquí. Aquí tenemos caducidad. Después de este campo agregamos descuento con su campo correspondiente. TXT descuento. Esos son los cambios que agregamos. También vamos a agregar en el botón limpiar. Debemos de agregar ese campo para que también se limpie en caso de que tenga un dato mayor a cero. Vamos a irnos a ese procedimiento y lo vamos a encontrar aquí. TXT descuento igual a cero. De esta forma haremos nuestros cambios en este formulario. Vamos a cerrar estos formularios. Vamos a regresar al formulario de caja ventas para continuar revisando estos cambios. Al modificar este campo del Data Grid View, cuando hagamos la consulta o cuando hagamos un clic en una categoría para que se pongan estos datos, recuerden que para agregar un producto debemos de dar doble clic en la imagen de nuestro producto. Vamos a ir al evento doble clic porque aquí también debemos hacer otros cambios por esos dos que hemos agregado. Incluso me ha obligado a hacer más cambios. Observen el código anterior, el que teníamos hasta el capítulo anterior con esto. Entonces los cambios vienen desde aquí hasta aquí. Estos son los cambios que debemos realizar. He creado estas variables, algunas la he reemplazado, por favor revísenla para que si siguen al pie de la letra como estoy haciendo este proyecto, hagan esos cambios. Si aquí observamos esta variable con este dato, aquí tenemos la de descuento que no lo teníamos hasta el capítulo anterior. Aquí estoy haciendo una operación para obtener
el total del descuento. Estoy multiplicando el precio de venta por la tasa de descuento entre 100 para que me quede ese descuento correctamente. Aquí estoy teniendo otra variable que le he nombrado P base, que sería el precio base de nuestro producto, a manera de que si un producto tiene descuento, me quede un precio base restándole el descuento. En esta variable me estoy llevando el impuesto si ese producto le aplicamos un impuesto. Al precio base le estoy aplicando ese descuento, a manera de que al precio base lo estoy dividiendo entre 1 punto, eh, esa sería la tasa, en mi caso es 16% de impuesto, aquí dividiría 1.16 con esta fórmula o con este código. En esta variable total impuesto estoy multiplicando el precio base, porque aquí ya tenemos una nueva base restándole el impuesto, por la tasa del impuesto entre 100 para que me quede el impuesto correspondiente a ese producto. Y en estas líneas de código donde agregamos al Data Grid View o a nuestro carrito de compras, específicamente a este Data Grid View, he modificado también para que lo observen. Estos dos continúan como estaban. He reemplazado algunas variables, como lo pueden observar aquí. Por favor, revisen a manera de que quede correctamente para poder agregar en estos campos, en estas posiciones. He agregado más campos porque es necesario para que tengamos esos datos correctamente. Esto también me ha obligado a modificar las columnas que teníamos hasta el capítulo anterior. Vamos a entrar a ver las columnas de este Data Grid View. Vamos a editarlas y como podemos observar, tenemos más columnas. Le he dado una posición diferente, me parece que a partir de descuento. Y estos botones lo he agregado al final, que son los botones que hemos visto al principio del capítulo. El botón eliminar, que ya lo teníamos, he agregado estos dos. Y además he agregado el descuento, la tasa del impuesto, la tasa del descuento, porque para poder hacer toda esta serie de cálculos que he estado explicando, era necesario que lo tuviéramos en este Data Grid View en columnas. Eso sí, estas columnas las he puesto como visible en falso, a manera de que no estén visibles al momento de agregar un producto, que es la tasa de descuento, la tasa de impuesto, el descuento como tal, el impuesto, el precio unitario y el ID. Todos estos los vamos a observar como ocultos, es decir, la propiedad visible lo vamos a dejar en falso. Estos lo vamos a dejar como verdadero, como lo pueden observar aquí, y obviamente los botones para que lo podamos visualizar y hacer esas operaciones de eliminar, agregar y restar. Y le he agregado sus botones correspondientes o su imagen. Esos son los cambios en las columnas de este Data Grid View para que también actualicen este, este formulario. Bien. Eh, en estos campos he modificado algunas variables para que lo haga correctamente.
Y aquí podemos observar que vamos a tener una línea más donde hacemos las operaciones del descuento, a manera de que en este campo que no teníamos implementado hasta el capítulo anterior, actualmente ya le estamos dando funcionalidad. Estas variables también para que la actualicen, aquí la vamos a inicializar todas en cero para que empiece con nuevos datos y haga sus nuevos cálculos para que cuando agreguemos un producto podamos tener esos datos a manera de que nos permita agregar y restar correctamente. Bien, ok, vamos a ver la modificación de nuestro carrito de compras. Vamos a buscar el evento SellClick, que es donde tenemos implementado ese código. Hasta el código anterior o el capítulo anterior tenía implementado únicamente del botón eliminar. He agregado una funcionalidad más. Igual revisen todas estas variables que deben de actualizar o crear a manera de que les quede tal y como lo tenemos en esta línea de código, porque esas variables las vamos a utilizar en esta parte. Aquí tenemos una variable más de tipo string. Todas estas variables son de tipo doble. Aquí lo podemos ver. He agregado esta condición de que si se da clic en la columna 9 hasta el capítulo anterior me parece que era la columna 5 o 6, algo así, ya no recuerdo. Y he agregado otra más, esta, la columna 10, que corresponde al botón sumar, y la columna 11 que corresponde al botón restar. En el botón sumar, si se dan cuenta, el código es mayor. Aquí en este botón, cuando presionemos el botón eliminar producto, debemos de dejar estas variables para que tomen esos datos y podamos hacer estas operaciones. Si se dan cuenta, aquí tenemos la cantidad, esta ya la teníamos en esta posición. Tenemos el total del producto en la posición 2 y así sucesivamente. Estas variables les estamos asignando valores de lo que tiene cuando agregamos un producto a este Data Grid View. A manera de que cuando hagamos estas operaciones, que son similares a la que vimos al agregar un producto, tenemos que validar si tiene descuento para obtener el total del descuento del producto que estamos eliminando. Esto para que podamos actualizar estos campos. Para eso son estos cálculos. El precio base, vamos a restarle el descuento. El precio base debemos de aplicarle el impuesto en caso de que tenga impuesto implementado. El total del impuesto, también aquí tenemos su fórmula. Y estos campos son los que vamos a actualizar aquí, estos campos de aquí. Con las variables que ya tenemos, vamos a actualizar este campo, cantidad ya lo teníamos, el precio base, como lo vemos aquí, el subtotal debemos de tomar el dato que tiene el campo menos el precio base y por la cantidad, perdón, por la cantidad. Es decir, que si al eliminar este producto que teníamos aquí, al presionar el botón eliminar, es mayor a 1,
obtengamos el dato correcto, el precio base por la cantidad. Si ahí teníamos tres o cinco productos o una cantidad mayor a uno, por eso es necesario hacer esta operación, tal y como lo vemos aquí, para que nos dé correctamente el dato en este campo. En el campo txt impuesto, de igual manera le vamos a restar el total del impuesto por la cantidad. Esto porque es probable que tenga cantidades mayor a uno. Lo mismo haremos en el descuento, que vamos a restar el descuento por la cantidad. Esto en caso de que tenga. Si no tiene, pues lo toma en ceros y no haría nada. Esta línea ya la teníamos implementada, es la que elimina el registro. Y por último vamos a actualizar txt total venta. Vamos a obtener el dato del subtotal más el txt impuesto. Este campo txt total venta es este que vemos aquí. Ahí termina el código nuevo que debemos de implementar cuando eliminemos un registro de nuestro Data Grid View. El siguiente, este es totalmente nuevo. Este es cuando presionamos el botón sumar. Vamos a verlo en ejecución para que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a agregar un producto y vamos a presionar el botón sumar. Es el código que vamos a ver cómo está implementado actualmente y posteriormente vamos a ver este código que nos permite ir eliminando y actualizando estos campos también que vemos aquí y estos campos. Bien, entonces cuando sumamos un producto, cuando agregamos un producto a un registro ya agregado al Data Grid View, vamos a tener esta variable en la posición 1 que nos lleva la cantidad, el ID producto, porque sí también lo vamos a necesitar, y vamos a hacer la consulta. Aquí vamos a consultar la existencia. Esta no la teníamos implementada. Esto para que no rebasemos el stock de nuestro producto que estemos agregando. La consulta es bastante sencilla. Le vamos a decir select existencia, que es el campo de la base de datos o de la tabla, tbl producto, where id producto sea igual a id producto. Este id producto es el campo de la tabla y este es la variable que nos va a identificar en qué producto estamos solicitando ese stock. Esto lo vamos a implementar con busca producto. Ya no va a ser necesario agregarla. Vamos a utilizar una que ya tenemos implementada, que es donde hacemos la consulta de los productos. Únicamente vamos a hacer referencia a esta consulta de nuestra clase database de esta clase. Esta la tenemos en algún lado. Vamos a darle clic derecho e ir a definición. Y esta es la que ya tenemos implementada hasta el capítulo anterior. No vamos a agregar una más, vamos a ocupar esta misma. Con el resultado que obtengamos, vamos a hacer esta validación. Vamos a decirle que si el resultado de esta consulta es mayor a cero, que obviamente va a ser mayor a cero, vamos a llevarnos en esta variable el resultado. Es decir, que aquí vamos a obtener el stock que tiene ese producto. Y posteriormente vamos a hacer esta validación. Le vamos a decir que si cantidad más 1 es mayor a stock,
es donde vamos a desplegar este mensaje. No se puede agregar más productos, excede el stock. Eso lo observamos al principio, si recuerdan, al principio de este capítulo. De esa forma vamos a impedir que se agreguen más productos del que existe en nuestro stock. Posteriormente vamos a obtener estas mismas variables y estos mismos cálculos que hicimos en la parte superior. Ya no lo voy a explicar, es lo que vamos a implementar aquí. Y estas también son exactamente las mismas. En estas líneas de código vamos a actualizar los datos de nuestro Data Grid View, de estas columnas. Vamos a actualizar con estas líneas de código. Va a ser necesario actualizar la columna 1, la columna 2, la columna 5 y la columna 6. Esas columnas las vamos a actualizar de la siguiente manera. La 1 ya la teníamos implementada, le estamos agregando esta variable más 1, porque al dar un clic en el botón sumar va a ir sumando de 1 en 1. En la segunda columna vamos a actualizarlo con el total del producto más el precio unitario. Recuerden, estas son variables que nos traen ya datos para que actualicemos en esas columnas. En el botón restar, que está en la posición 11 o en la columna 11 del Data Grid View, vamos a hacer prácticamente lo mismo en estas líneas de código. Vamos a obtener los datos en estas variables en las columnas correspondientes, como lo podemos ver aquí, y vamos a hacer estas operaciones. Y lo que vamos a hacer aquí, a diferencia de aquí, en esta debemos de hacer esta validación. Le vamos a decir que si la cantidad es mayor a 1, vamos a restarlo. Por eso, si recuerdan, cuando llegamos a 1 ya no nos permite seguir eliminando. Y esto lo va a hacer únicamente cuando la cantidad sea mayor a 1. En ese momento vamos a poder restar cantidades a ese producto que tengamos en nuestro Data Grid View. Aquí actualizamos los campos de subtotal, impuesto y descuento. Y vamos a actualizar exactamente de la misma forma como lo actualizamos aquí. A diferencia, si se dan cuenta, aquí estamos sumando y en esta parte vamos a restar. Esas son las únicas diferencias que vamos a observar en estas dos partes del código. Se los dejo un momento para que lo puedan visualizar y puedan compararlo con su código. Lo voy a recorrer para que también vean la siguiente parte del código. En el botón agregar productos al carrito, vamos a regresar al código y en este vamos a buscar el botón doble clic. El código que tenemos implementado aquí, perdón, voy a regresar por un momento a este código para hacer hincapié de dónde debemos de actualizar. Estas variables debemos de inicializarlas en cero al final
Sí, sí teníamos algunas, me parece, en el código anterior, pero es importante de que todas las variables que utilicemos aquí debemos de inicializarlas en cero. Aunque aquí lleva los datos nuevos, sí es importante que hagamos esas validaciones o esas inicializaciones de nuestras variables. Vamos a irnos a este evento doble clic al agregar un producto. Aquí también vamos a observar estas variables y estas operaciones. Estas operaciones no las voy a explicar porque son prácticamente las mismas o muy parecidas a la que hemos observado en el código anterior. Aquí tenemos las variables, precio de venta, tasa de descuento, total descuento, precio base, tasa de impuesto, precio base nuevamente y total impuesto. Esta que es la que agregamos a nuestro carrito de compras, es lo que explicaba hace un rato antes de que viéramos las columnas que hemos agregado. Eh, todo este código que tenemos aquí, recuerden, este es en el primer botón, más bien en la imagen de nuestro producto. Debemos actualizar en todas, debemos de copiar este mismo código. Pueden copiar de esta parte del código hasta aquí, lo pueden copiar en el producto 2. Recuerden, deben de actualizar este campo, que aquí debe ser el número 2. Aquí podemos observar que tiene el número 2. Todos los campos que hacen referencia a esos campos que se actualizan con un número al final, debemos de tener ese cuidado de actualizar en todas las partes que corresponden. De otra forma, nos darán datos incorrectos. Lo mismo haremos en el producto 3, en el producto 4, 5 y 6. Y por último, esta de restar producto, que es la que ya vimos. Me adelanté para explicar el código. Ese es el cambio que vamos a observar en este capítulo. Como les comentaba hace uno o dos capítulos, este formulario sí requiere de muchas validaciones. No es tan sencillo porque debemos de tener todos esos cuidados que nos agregue correctamente los productos y cuando eliminemos lo haga correctamente. Como podemos observar, todo se queda en cero porque ya eliminamos todo. También he agregado funcionalidad de este producto cancelar. Nos pregunta, ¿desea cancelar la venta actual? Le decimos que sí y lo que hace es limpiar todos los campos que tenían datos. Voy a cerrar el formulario y vamos a irnos al evento clic de este botón. Aquí únicamente le he agregado este mensaje. Desea cancelar la venta actual y al seleccionar sí, lo que hace es llamar a ese procedimiento que ya tenemos implementado de limpiar campos. Y la definición. En este he agregado esta línea de código que nos permite limpiar este Data Grid View. Esta no la teníamos hasta el capítulo anterior. Con esta línea de código limpiamos los datos que tiene ese Data Grid View. Otras funcionalidades, también si observamos estos campos, tenemos una propiedad que se llama
Tenemos por un lado una propiedad que se llama enable y otra propiedad que se llama locked. Esos lo podemos implementar en estos campos, cualquiera de esas dos, porque si ejecutamos el formulario, si escribimos aquí, no nos debe de dejar porque estos campos son únicamente de lectura o escritura. ¿Se dan cuenta? Aquí no nos permite escribir nada y estos campos están deshabilitados. Si doy un clic en este campo, me habilita para que se pueda escribir en este campo. Incluso aquí me está dando un error porque he escrito una letra y aquí me está validando únicamente que tenga un formato de número. Aquí debo de agregarle una línea de código que me permita escribir únicamente números. En este no debo de permitir que escriban letras. Si recuerdan, hay un evento que se llama txt keypress. Aquí es donde debemos de implementar ese código. Traten de implementarlo, si recuerdan, en nuestro formulario de productos, ahí implementamos ese campo. Yo lo voy a implementar para el siguiente capítulo, ya lo voy a traer implementado, pero traten de hacer esa implementación, a manera de que no permitamos escribir letras u otro carácter que no sea número. Pero como les decía hace rato, vamos a observar este campo. Este campo en su propiedad enable lo he dejado como falso, a manera de que mientras no se escriba en o no se presione este campo, no se pueda habilitar este campo. Vamos a observar el evento, el evento click. En el evento click de cada uno de estos he implementado lo siguiente. Estas líneas de código me permiten decirle si el checkbox CBX efectivo en su propiedad checked es igual a true, el campo txt efectivo.enable lo ponga en verdadero. Es decir que en ese momento me permite habilitar ese campo y me permite escribir datos. Al escribir datos en este campo, si vemos aquí hay una propiedad txt-chain. Esto lo que hace es que actualiza el campo txt recibido. Este campo que vemos aquí, txt recibido, le pone cantidades de acuerdo a esta fórmula. En formato de número, el txt efectivo, lo que tenga escrito en ese campo va a sumar txt crédito y txt tarjeta. Son estos tres campos, a manera de que cada vez que escribamos en estos campos se actualizará este campo. Es donde me marcó el error porque escribí una letra. Ok, entonces les decía que estos campos es importante que los bloqueemos para que no permitamos la escritura en estos campos. Esto lo podemos hacer ya sea con con el enable, esta propiedad enable o con la propiedad lock. Con estas dos propiedades podemos bloquear esos campos. Hay otra propiedad más que se llama read only.
Yo lo he hecho con Read Only, a manera de que con Read Only nos permite seleccionar el dato, pero no nos permite escribir. Vamos a, vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar un producto para que tengamos cantidades en esos campos. Si se dan cuenta, aquí me permite seleccionar, pero si tengo seleccionado no me permite escribir. Sí me permite editar el campo o más bien seleccionarlo. Si doy clic derecho me permite copiar, pero no me permite eliminar ni modificar. Si se dan cuenta, eliminar está inhabilitado, también pegar y también cortar. Eso es lo que tenemos en este capítulo, bastante largo por cierto, pero creo que vale la pena porque es un avance muy sustancial. Aún no concluye este formulario. En el siguiente capítulo espero concluirlo porque este es uno de los módulos que debe de operar 100% funcional en su totalidad. Aquí si detectamos errores hay que corregirlo porque se trata de las ventas de nuestros productos. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en un siguiente capítulo.